Buenos días, espero que estéis bien y gracias por estar con nosotros en este sexto episodio de CaféCon de 2022, desarrollado en un formato presencial y online. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AID Madrid, tiene como objeto tratar de temas de actualidad y de interés a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestros invitados e invitadas. En nuestro café de hoy trataremos de la industria de las aplicaciones y de datos de última generación dentro del mundo de las TIC. Lo veremos desde la perspectiva de la innovación y del lanzamiento de empresas enfocadas a soluciones concretas con modelos de creación de valor tecnológico y empresarial. Trataremos de responder a preguntas como cómo se estructuran los agentes de este sector, cómo definir el momento actual de transformación e incertidumbre, qué estrategias cabrían poner en marcha. Para ello, hoy contamos con alguien con una larga trayectoria en el lanzamiento de startups, de consolidación de empresas, así como su faceta de inversor. Damos la bienvenida a nuestro invitado José Luis Vallejo. Buenos días, José Luis. Gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación en esta que es tu casa, que conoces bien. José Luis Vallejo es ingeniero de telecomunicación e ingeniero biomédico por la Universidad Politécnica de Madrid, fundador de varias startups, una de las cuales VIP fue adquirida por Amazon. Es fundador y presidente de Singular, empresa tecnológica internacional con más de 1.400 personas por todo el mundo, en la que el talento y la tecnología se combinan para resolver los retos que están por llegar. Antes de comenzar el diálogo, quería recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al email comunicacion@itm.es. Las preguntas serán respondidas al final de la conversación. José Luis, comenzamos con los temas. Por enmarcar la actividad, ¿cómo está construido el mercado actual de soluciones tecnológicas? ¿Cómo está siendo su evolución desde la aparición de las grandes tecnológicas, donde esto se transformó? Bien, yo diría que lo primero que es un sector muy amplio, es un megasector, es un sector que tiene a su vez diferentes sectores o modelos de negocio diferentes. Hay cada vez más soluciones empaquetadas, servicios de software como servicios. Hay grandes fabricantes que todos conocemos donde te proporcionan un framework o un ecosistema de soluciones empresariales en el que te montas encima. Y luego hay un montón de necesidades peculiares o muy específicas de diferentes empresas grandes que necesitan un software a medida. Yo del sector que más puedo hablar es de este último, de las soluciones de software a medida para empresas grandes, en donde lo que puedo destacar es que hay una tendencia de fondo que condiciona todo lo demás, que es la escasez de talento. Esta escasez de talento hace que el software sea cada vez más caro, más difícil de construir, de evolucionar, de mantener y que vaya siendo cada vez más complicado para las compañías desarrollar sus estrategias basadas en tecnología por esa carestía del desarrollo de software que se convierte al final en un artículo de lujo que no todas las compañías se pueden permitir por esa escasez de talento. Entonces la gente está poco a poco evolucionando hacia soluciones más empaquetadas, hacia soluciones con código, script, pegamento entre piezas con low code, porque realmente lo que tenemos es una gran dificultad de encontrar la capacidad de personas o capacidad, digamos, de suficiente talento para desarrollar ese software a medida. ¿Cómo se posiciona una compañía como Singular en un mercado maduro como es este que estás describiendo? ¿Cómo os posicionáis? Pues precisamente, enlazando con el final de la primera respuesta, nos posicionamos en tener muy claro hace muchos años que lo importante es la escasez del talento. Nosotros hace mucho tiempo, antes de llamarnos Singular, teníamos la vocación de construir una empresa en donde pudiéramos contratar a gente muy buena, es la vocación que tiene toda la gente cuando monta sus empresas, a los mejores,
pero porque encontraran una empresa que tuviera clara la prioridad por el talento. Este es el sitio donde la gente quiera venir a trabajar, donde tengamos el mejor plan de carrera, donde mejor podamos aprovechar que la gente crezca con nosotros, con retos, con proyectos chulos. Y si tenemos esa gente buena, luego ya vendrán los clientes y los proyectos. Y esto era un modelo, digamos, completamente contrario al habitual, ¿no? De yo consigo un contrato, consigo firmar con un cliente un proyecto y me pongo a buscar la gente para hacerlo. Nosotros fuimos poco a poco encontrando gente buena, gente que nos íbamos complementando, especializando en cosas diferentes, y esos clientes a los que llegábamos porque veían que tenían gente muy buena en algunas cosas, pues nos iban cogiendo cariño y dando retos cada vez más grandes, y eso nos ha permitido crear ese círculo virtuoso de gente buena trae proyectos buenos son retos para traer gente buena. Y cuando llevamos más de 20 años con esa idea del talento es lo primero, si haces feliz a tus empleados, harás luego feliz a tus clientes, ahora añadimos a eso y con eso haremos felices a nuestros inversores, pues si tienes claro esa prioridad, llega un momento en el que resulta que toda la industria está condicionada por la escasez de talento. Y nosotros que llevamos mucho tiempo con una compañía que ha generado una cultura y una forma de trabajo basado en esa prioridad, pues resulta que tenemos esa ventaja de llevar eso haciéndolo hace más tiempo. Y en los últimos años pues, todo eso se ha materializado pues, con un gran crecimiento, una gran diversificación y un montón de cosas que no estaban en los planes hace 2 años o hace 4 años, pero que afortunadamente pues, ahora somos una empresa con buena reputación, que atrae un tipo de gente que es capaz de afrontar retos cada vez mayores. Pero la clave es que es difícil diferenciarse porque tengas el experto en una cosa muy concreta que salió antes de anoche, porque es que eso es muy complicado, pero lo que sí va dejando un pozo y sí genera una inercia y sí tiene una trayectoria de largo plazo es que has construido una cultura empresarial que es compatible con que esa gente quiera venir y se quede, tengamos siempre índice de rotación muchísimo más bajo que el mercado, etcétera, etcétera. Claro, esta asignación del talento a las necesidades de los clientes que son internacionales o globales, al igual que el talento, nos lleva a la clave de la geografía. Sigue siendo importante estar instalado geográficamente en lugares diferentes. ¿Cómo ha cambiado esto? Sigue siendo importante, un poco menos que hace 3 o 4 años, pero sigue siendo importante. Nosotros tuvimos la suerte de que algunos de nuestros clientes en España nos metió en líos fuera de España. Nos fuimos con ellos a México, luego nos fuimos con ellos a Estados Unidos, luego empezamos a echar raíces en esos mercados, a conocer, a convencer a otros clientes, a tener cada vez más una cultura diversa. Y al final necesitas una combinación de las dos cosas. Necesitas una capacidad de pensar como una empresa global que puede distribuir un proyecto entre varios países, entre varios equipos complementarios, especialistas, etcétera. Y necesitas también una cierta cercanía de estar pegado al cliente, entenderle bien, ayudarle, diseñar cosas juntos con ellos. Y luego a eso hay que añadir que todavía tenemos muchas más limitaciones, vamos a llamarles burocráticas, de las que nos pensamos. Si nosotros ahora mismo queremos contratar a 3 personas en Alemania para un proyecto, tenemos que tener un centro de trabajo en Alemania, tenemos que hacer un montón de cosas que no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues al final combinando eso de estar cerca del cliente y al mismo tiempo pensar como empresa que todo lo podemos hacer de forma distribuida y de forma global, pues ese mix de momento es un equilibrio que va funcionando en Singular y en todas las empresas que conozco, pero la parte geográfica sigue siendo un condicionante. Con el tema de los 2 últimos años de la pandemia eso se ha acelerado mucho. Nosotros... Han caído barreras de estas organizativas, emocionales, en las personas. Ha habido una revolución que casi no nos hemos dado cuenta, pero ha sido muy natural. El desarrollo del software ya era un tipo de trabajo que se podía hacer relativamente fácil, de forma distribuida o de forma remota, siempre que utilices metodologías orientadas a objetivos, etc. Pero conceptualmente las empresas tenemos siempre una visión de, por ejemplo en España nosotros teníamos, antes de la pandemia teníamos 8 centros de trabajo
Y cuando llegaba un proyecto, pues lo primero que pensaba es, ¿este proyecto desde dónde se va a llevar? ¿Desde la oficina de Oviedo, desde la de Sevilla, desde la de Madrid, desde la de Coruña? Y sí, luego necesito 2 personas muy buenas de desarrollo móvil que pueden estar en Córdoba, pero el proyecto, ¿dónde lo llevo? Conceptualmente teníamos esa idea, ¿no? De dónde está el jefe de proyecto, dónde está el equipo más importante, dónde está el know-how más importante para hacer ese proyecto. Y si ya no conseguías cubrir eso, pues preguntabas a tus compañeros mexicanos, que luego igual te ponían un refuerzo de 3 personas y tal. Pero la visión de la compañía era geográfica, porque históricamente teníamos esas oficinas, esas jerarquías, aunque fueran en nuestro caso muy planas y muy informales, pero existían. Y ahora cuando llega un proyecto, pues la gente de operaciones, en una mega pizarra que tenemos, con nuestras herramientas, te montas equipos de 15 personas donde no hay 2 que estén en la misma ciudad, pero porque no han mirado la ciudad en la que están. Luego ya se pondrán de acuerdo en el uso horario, en la coordinación, de si las reuniones de las semanas son por las tardes, pero ya el concepto es diferente. Ya la gente se ha acostumbrado a... estamos en varios países, no sabemos... La gente pasó de estar en 8 ciudades en España a estar en todas las provincias, porque aunque estén asignadas a la oficina de Madrid, pues resulta que la gente se fue a vivir a Toledo, a Salamanca, a Segovia, a Soria, y ya no sabe dónde viven, y ya eso no está en la mente de la gente que hacemos los proyectos como un condicionante. Entonces, esto a nivel global pues empieza a pasar cada vez más en todas las compañías. Los sueldos se van igualando, primero en el territorio nacional, luego un poquito, oye, pues si empezamos a tener más clientes en Estados Unidos, que para nosotros significa el 30% de nuestro negocio actualmente, pues la gente que hace esto desde España empieza a parecerse un poco a las personas que tenemos, a las 100 y pico personas que tenemos trabajando desde Estados Unidos, porque hacen el mismo trabajo. Entonces, yo creo que aquí hay un montón de evoluciones que están todavía a mitad de camino, pero la tendencia se ve cuál es. O sea, que no ha sido solo tecnología, que ya la teníamos, y la conectividad, sino realmente cambio de metodologías y de culturas empresariales. Lo más, para otras compañías habrá sido, oye, pues es que hay que dotar de portátiles a todo el mundo, hay que securizar VPNs para entrar en los sistemas, hay que acostumbrar a la gente a trabajar en casa porque no está acostumbrado a no tener sistemas que no tienes dentro de tu empresa. Pero en empresas como la mía, todo el mundo tenía portátil, todo el mundo, o sea, no ha habido ningún cambio tecnológico, lo que ha habido es un cambio logístico, cultural. Ajá. Muy bien, pues ahora te propongo hacer un pequeño paréntesis para hablar de tu experiencia vivencial. Siempre nos interesa con nuestros invitados conocer un poco del porqué, cómo empiezas a participar en el mundo de las startups, tras finalizar tus estudios universitarios. ¿Hay algún hecho determinante que te haya impulsado a ello? ¿Dispusiste del entorno apropiado para poderte desarrollar en proyectos de este tipo? Pues, ¿Te has arrepentido? Bueno, empezando por el final, no me arrepiento nada. Y por contarlo, yo sé que lo cuento un poco soso, porque no es nada típica anécdota de un día me iluminé, no, esto ha sido una cosa gradual que ha ido cayendo por su peso. Yo cuando acabé la carrera en el año 92, nunca se me pasaría, pues se me pasó por la cabeza emprender mi propia compañía. Era un momento en el que había mucha TDT, 3G, tal, pues gente que, oye, pues voy a montar una... Y yo no estoy para montar nada, yo lo que quiero es ir a una empresa que tenga problemas que solucionar. Seguro que hay por ahí gente haciendo cosas de guías de ondas o las ecuaciones de Bernoulli, esto me tiene que valer para algo. Yo tendría que resolver problemas de la gente que tenga problemas, ¿no? Y empecé en una pequeña consultora, eso sí, yo hice el área de especialidad 1 de comunicación radio, la 2 de comunicación línea y casi la 3 también de... Pero a mí me gustaba programar. Yo hice teleco porque decía, bueno, de ordenadores yo puedo hacer en casa, pero de satélites y todo esto alguien me lo tendrá que explicar, ¿no? Pero yo sabía que me quería dedicar al software y entré en una consultora que dije que sea pequeña porque así, si soy bueno, me van a conocer. En una grande van a tardar mucho en saber si eres bueno o eres malo. Pero en ese momento eran esos pequeños criterios de un sitio donde haya que desarrollar software, donde se hagan cosas interesantes y que las empresas que tengan problemas, ¿no? Y empecé trabajando pues, en el periódico, en el diario País, estuve un par de años, luego estuve en un puesto muy joven, pero me cogieron como director de IT en un colegio de arquitectos en Galicia,
y allí pues hice hardware, software, comunicaciones, me lo pasé muy bien. Y lo que me iba dando cuenta es que yo iba a que me dieran problemas que resolver y la gente no tenía muy claro cuáles eran los problemas. O sea, los problemas en las empresas no están escritos en ningún sitio. Nadie sabe definir cuál es el reto. Eres tú el que te inventas tus propios problemas y tus propios retos, ¿no? Y empecé a sugerir cosas, y empecé a, pues en ese colegio que me dieron muchísima cancha, pues a sugerirle, vamos a hacer de aquella que no había ni certificado, un visado por internet, vamos a convencer a todos los arquitectos de que usen más el correo electrónico. Y poco a poco fui viendo que pues en ese entorno de eres intraemprendedor dentro de una empresa, vas dando ideas, vas colaborando con otras empresas, empecé trabajando asalariado por las mañanas, autónomo por las tardes, vas bueno, ayudando a otras compañías, hasta que llega un momento que dices, pues tengo que montar mi propia compañía porque soy yo el que le propone cosas a los clientes, les propone ideas, les propone... Soy un buen descubridor de retos y de problemas. Sí, con tal de retarme, que es lo que me gusta aprender, pues llega un momento que animaba a la gente a meterse en iniciativas nuevas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues vas buscándote gente con la que te guste trabajar, buscándote los clientes que sean compatibles contigo, en hacer cosas que merezcan la pena. Y por hacer la historia corta, pues eso ha ido evolucionando, ha ido mezclándose, ha ido cambiando de nombre y me ha traído hasta aquí. Y por el camino, pues algún cliente a esta empresa que hoy es Singular, pues cuando éramos 20, 25, 30 personas, de vez en cuando llegaba algún cliente que decía, tengo pensado hacer esto, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto se tarda? ¿Con qué tecnología lo harías? Y tú le decías, yo si fuera tú, en lugar de hacer esto, haría esto, otro. Y además, si me dejas, yo en vez de cobrarte, soy socio tuyo. Si vendes más por internet, yo de cada cosa que vendas... Y empiezas a hacer, bueno, ¿esto qué es? ¿Una joint venture? ¿Esto qué es? Un poco de... Y vas descubriendo el mundo de las startups y empiezas a hablar con los fondos de inversión y empiezas a meterte en esos líos. Y en una de esas de las primeras, por el año 2005, pues con un compañero de un máster que había hecho en el IES, pues nos metimos en una llamada Bybit. La empujamos mucho porque era una típica compañía de doble o nada cada año y 5 años después nos la compró Amazon. Entonces la gente me etiquetó como este es el experto en startups, fundador de startups, y yo seguía diciendo eso es un proyecto dentro de lo que yo suelo hacer, que es mi desarrollo de software con mis clientes, pero como era un proyecto B2C, tuvimos 7 millones de clientes, nos compró Amazon, pues me etiquetaron como startupero, ¿no? Y luego durante un tiempo pues he invertido y he estado en muchas otras. Pero en el fondo es una evolución que yo siempre he dicho, es muy natural. Yo en algún momento fui ingeniero, en algún momento asalariado, ¿no? Luego autónomo, luego intraemprendedor, luego coinversor, mientras he ido construyendo una empresa y por tanto te vas haciendo empresario y ahora pues lo tengo todo mezclado. Tengo inversiones en biotecnología, tengo inversiones en startups más clásicas de IT, compro empresas, las mezclo. Yo creo que lo que me gusta es buscar gente muy buena en lo suyo, aprender de ellos y en lo que me he acabado especializando es en mezclarlos. Y al final pues me resulta difícil ya saber si soy inversor o... Y cuando a mi gente le digo de broma, si algún día puedo, me gustaría volver a ser programador junior, porque eso lo dejé ahí parado y ya no he conseguido volver, pero ahora durante la pandemia buscándome hobbies, porque no he tenido nunca muchos hobbies, me descubrí que me volví a poner a programar y acabé haciendo cosas para la empresa, herramientas y cosas, porque si esto era lo divertido, luego todo lo demás se me ha ido un poco de las manos, ¿no? Bueno, así que no hay fórmulas, vocaciones nativas. Estoy convencido de que no. Esto del trabajo y de seguir retándose a uno mismo parece que lleva al... Yo creo que punto. Todos somos emprendedores al nacer, en el sentido de buscarnos la vida, de inventarnos cosas. La educación, desgraciadamente, nos va orientando a especialízate, no hagas preguntas, resuelve cosas, si estudias esto, trabajas de esto. Y eso hace que parezca que la vocación emprendedora hay que luego tenerla o descubrirla. Yo creo que hay que recuperarla nada más. Y poco a poco espero que todo el mundo simplemente lo vea como algo natural, como una opción más, como una alternativa, pero no es que haya gente que tenga un ADN diferente. Hay gente por ahí que
que luego hice algunos cursos de genética y estoy en algunas startups de genética, hay gente que dicen que ahí está el gen del emprendedor y tal. Bueno, hay gente más proclive a la diversidad o hay gente más proclive a la estabilidad, pero todos tenemos una vocación de sentirnos realizados, de hacer cosas distintas, de cambiar de vez en cuando. Entonces, pues el emprendimiento es estresante, pero tiene esa recompensa de te inventas tus propios problemas y bueno, yo creo que se puede ser emprendedor siendo funcionario y emprendedor siendo deportista. O sea, es una actitud de ¿y por qué no pruebas cosas diferentes? Pues esto sí que está al alcance de todos, ¿no? Lo de retarse a uno mismo. Muy bien, pues volvemos a temas más prosaicos de las organizaciones. ¿Con qué propuesta y medidas internas estáis enfocando todos estos retos desde Singular? El cambio, los cambios que estamos sufriendo, has comentado antes el tema de la utilización del talento indistintamente de la geografía, pero la convulsión es enorme de todo lo que nos viene ocurrido: pandemia, guerra en la frontera de Europa, escasez de recursos energéticos. ¿Cómo lo sentís dentro? ¿Qué os hace moveros? Yo creo que tenemos todos esa sensación de que estamos en un momento muy convulso, que todo está en el aire, que todo está cambiando muy deprisa, pero yo creo que todos nos vamos a ir teniendo que acostumbrar a que cada vez todos los cambios son más frecuentes, cada vez hay que saber vivir en un entorno de más incertidumbre. Todos los sectores se están reinventando. Lo único que queda, digamos, como tranquilidad es intentar tener capacidades, intentar tener una actitud que afronte bien los cambios, porque los cambios van a seguir acelerándose. Y en esa ventaja competitiva que supone estar preparado para evolucionar rápidamente es en la que basamos un poco la estrategia de Singular. La organización no tiene como prioridad maximizar beneficios o maximizar ninguna variable fácilmente medible. La prioridad de la organización es tener una capacidad de adaptación muy rápida a los retos, cuando decías, a los retos que están por venir, a no sabemos qué. Hay que estar atentos a tecnologías que salen, hay que hacer pruebas, hay que apostar, hay que invertir con clientes, hay que repensar el modelo geográfico, hay que revisar las carreras profesionales de la gente. Todo el tiempo tenemos que estar pendientes de que la compañía no se quede anquilosada, porque como no cambie suficientemente rápido, pierdes todas tus capacidades. Entonces no es, tengo un cliente, lo voy a conservar, tengo un know-how, me voy a centrar en él. Es, me voy a hacer especialista cada vez en más cosas, pero tengo que mantener esa flexibilidad o esa versatilidad. Y eso luego lo empiezas a declinar un poco, lo empiezas a aterrizar y en nuestro caso es preguntarle mucho a la gente, que la compañía vaya mucho en la dirección de lo que quiere toda la gente de la empresa. Nosotros en marzo del 2021, hace un año y medio, no solo a la gente de nuestra compañía, que entonces éramos 800 o así, sino a un colectivo que tenemos a través de una de nuestras filiales. Tenemos una especie de agencia de talento y donde hay unas 17.000 personas que no es que estén buscando una oferta de empleo concreta, sino que cuentan con nosotros para que les propongamos proyectos, para contarlo más tranquilamente. Se llama Manfred. Entonces, a ese colectivo de personas que es nuestro sector, nuestra gente, el público, el talento que nosotros queremos, le hicimos una encuesta que contestaron creo que unas 3.000 personas sobre el teletrabajo. Y el 82% nos dijo, si mi empresa a la vuelta de verano, hablando por septiembre del 21, me dice que tengo que volver a la oficina, me pongo a buscar otro trabajo. Entonces nosotros dijimos, pues dejemos de pensar qué va a hacer BBVA, qué va a hacer Inditex, qué van a hacer nuestros clientes. Empecemos a pensar que lo que nos dice el talento es esto. Con lo cual, tenemos 6 meses, en mayo decidimos teletrabajo, o sea, asistencia a las oficinas totalmente voluntaria. Esperemos que vengáis y que hagamos cosas y que nos mezclemos y que no perdamos muchas cosas que suceden en las oficinas, pero el que no quiera venir no tiene por qué venir, ni un día ni 2. Estábamos discutiendo el 3+2, el 2+3. Y lo que tenemos ahora es 6 meses
para explicarle a algunos de nuestros clientes, donde teníamos gente que tenía que trabajar en sus instalaciones, que esto es lo que hay, que el talento va por aquí y que ahora necesitamos pensar en cómo hacer proyectos que funcionen con gente que se queda en su casa, en Málaga, y que no va a volver a Madrid. Y bueno, pues eso fue una apuesta que la gente dice, fuiste muy arriesgados, porque y si los clientes hubieran respondido, bueno, convencimos a casi todos los clientes, la rotación bajó más, crecimos mucho, la historia acabó bien. La historia un año después es que hemos crecido mucho, es que nos hemos convertido en un sitio empleador todavía más atractivo. Pero en ese momento no era ni valiente ni no valiente, es que tengo claro que por aquí va a ir mi gente, puedo negarme y esperar o puedo anticiparme e intentar aprovechar. Entonces, bueno, estamos todo el tiempo en esa sensación de qué hay que hacer ahora con las generaciones nuevas que vienen con prioridades diferentes, que vienen con intereses diferentes, que no se plantean el trabajo como nos lo planteábamos los que empezábamos hace 30 años. ¿Cómo hacemos una empresa atractiva para ellos, sabiendo que, como decía antes, nuestra estrategia es, si cuido del talento, luego vendrá todo lo demás? La situación actual, así como en Europa la energía es escasa, el talento también lo es y por lo tanto es un driver y manda. Así que esta anticipación seguro que dio lugar a que meses después los propios clientes lo sufrieran en carnes, ¿no? Y han visto, oye, vosotros os habéis anticipado, los proyectos funcionan, decirnos cómo hacemos con nuestros equipos que esto también funcione, porque nos empieza a pasar a nosotros que la gente nos pide más teletrabajo, más flexibilidad, nos pide otra manera de trabajo. Cuesta mucho explicarlo. Yo cuando últimamente me toca hablar de vez en cuando con inversores, estamos hace un año en bolsa y me toca también ese público de dime cómo son los contratos con tus clientes, y hay que empezar por el principio. A ver, aquí la oferta y la demanda es al revés de lo que vosotros pensáis. Vosotros habláis de pasivo laboral y yo hablo de activo laboral, que sí, que luego es una frase hecha de que el personal es tu principal activo. No, es que cuando yo adquiero una compañía, no la adquiero porque tenga unos contratos con unos clientes y luego la gente, mientras menos mejor. No, es porque han conseguido un equipo de gente buena, que además tiene capacidad de atraer a otra gente como ellos en una región o en donde fuera, y los clientes ya lo iremos viendo y lo iremos cambiando. Si tengo a esa gente buena, los clientes vendrán. Y esa sensación de que cuando haces ese proceso de selección, de reclutamiento, las palabras ya están al revés, ya están anticuadas. Son esas personas las que eligen empresas, no somos nosotros los que elegimos esos candidatos que les llamamos, ¿no? O sea, tenemos gente muy buena a la que le tienes que contar que en tu empresa se van a desarrollar mejor que en otra, que le acaban de hacer otra oferta, que a lo mejor les pagan más dinero. Y entonces necesitas decir, tengo que tener una empresa preparada para que sea atractiva para esa gente que cada vez va a ser más escasa. Y hablamos de nuestro sector, que es un microclima, una burbuja, como decíamos, un mini sector dentro de otro. Pero es que esto va a pasar en más sectores. Aquí hay un problema demográfico donde el otro día escuchaba por la radio un programa que había una persona hablando de la escasez del talento, de la vocación, y digo, otro como yo, está igual. Y cuando lleva un rato hablando, estaba hablando de camioneros, porque la vocación a los 18 años, porque se sacan el carnet a los 16, pero no pueden conducir hasta los 18, entonces se hacen camareros, se pierde la vocación de camionero. Digo, sí, todos los sectores tienen escasez, cada vez más. Entonces, o aprendemos eso a nivel empresarial, a nivel legislativo, a nivel organizativo, conciliación familiar, etcétera, etcétera, o las empresas que no lo aprendan irán estando en desventaja y desaparecerán, ¿no? Y mirando hacia el entorno, ¿qué les pedirías a las administraciones, a la universidad, al mercado en general? Ya lo has comenzado a mencionar, pero del entorno, del contexto externo, ¿qué echas en falta? Yo soy malo en esto de, oye, pues es que de la ley de startup yo creo que hay que cambiar esto de... yo creo que aquí lo más importante es que tenemos que entender ese cambio de chip, de la importancia de que las economías se desarrollan gracias a esa gente talentosa, gracias a esa iniciativa, que es el bien escaso, y que todo lo que tenemos pensado a nivel legislativo, a nivel formativo, etcétera, está bastante caducado. Hay todavía colectivos donde hay que proteger a los trabajadores de las empresas. Está muy bien que eso se regule y se tenga muy controlado.
pero hay otros muchos sectores donde el trabajador no necesita ninguna protección y cada vez que le ponemos límites le estamos fastidiando a él, a la empresa, a nuestro desarrollo económico. Tenemos una visión, o sea, a nivel europeo, por ejemplo, pues se ha hecho una unidad económica, una unidad monetaria, hay ministros de finanzas comunes, pero laboralmente no es un mercado único, realmente no tenemos esa masa crítica, con lo cual estamos en total desventaja con respecto a otros países. Todo esto que hablamos de la flexibilidad, ¿cómo se ha regulado el ejemplo de la ley del teletrabajo? Es contrario a lo que hace falta. Y a nivel universitario, por ejemplo, lo comentaba antes con Inmaculada, yo creo que hay que volver un poco a la base de dar buenas herramientas, fundamentos y experiencias prácticas combinadas con retos reales, pero las universidades se nos han quedado atrás, es decir, seguimos teniendo carreras que se siguen llamando, no me quiero meter con ningún compañero ingeniero, pero ni los telecos solo hacemos telecos, ni los navales solo hacen barcos, ni los aeronáuticos solo hacen aviones. Al final todos tenemos, gracias a esa formación, unos elementos que luego aprovechamos en 50.000 cosas que todavía no sabemos cuáles van a ser. Entonces, reinventar un poco que la formación sea más orientada a que te capacite para seguir aprendiendo en el futuro, te dé una base suficiente y te ponga cuanto antes en contacto con retos y estímulos reales, pues es un reto importante, porque o fabricamos y formamos esas nuevas generaciones o otros países lo van a hacer. Y volviendo al tema de la globalización, España es un buen sitio para los ingenieros porque a nivel mundial se nos va apreciando cada vez más, tenemos una formación buena, somos flexibles, tenemos iniciativas, somos ingeniosos, ingenieros. Yo lo puedo decir con lo que he contrastado con otros países y con muchos clientes, ni somos tan cuadriculados, ni estamos tan especializados, somos un buen equilibrio de muchas cosas, tenemos hándicaps con el idioma, muchas cosas, pero somos buenos ingenieros, seguimos siendo baratos respecto a la media global y se empiezan a dar cuenta de eso cada vez más países y más empresas. Entonces, van a venir aquí cada vez más a buscar esa materia prima que hace falta hoy en todas las industrias, y las industrias españolas y el talento general tiene que asumir ese reto de todo lo que va a venir de fuera. Entonces, o formamos bien a nuestra gente y nos cambiamos un poco el chip y nos hacemos un poco más grandes, con esto que decía de hacer empresas más grandes. En España creo que tenemos una media de 4, algo empleados por empresa. En Alemania no sé si eran 9, en Estados Unidos no sé si son 12, pero evidentemente como no tengas empresas suficientemente grandes, hay muchas cosas que no vas a hacer, ni propiedad intelectual, ni exportar, no vas a generar riqueza. Y al revés, si regulamos demasiado, la gente lo que quiere es hacerse freelance, para que no le tengas que limitar mucho, con lo cual tenemos que conseguir hacer esa masa crítica, haciéndolo con flexibilidad y con una formación que creo que hoy pues hay que actualizar. Pero bueno, esto es de usuario de a pie, no es que yo lo vea desde una atalaya de tengo más datos que vosotros, sino de donde creo que escasez de talento, cada vez más gente preocupada por esa incertidumbre de a qué me dedico, pues es que tenemos un sector privilegiado, es el que habilita y transforma a todos los demás, están todos los sectores reinventándose gracias a la tecnología. Nos toca estar en el centro de todas estas tecnologías, que muchas de ellas no hay que ya inventarlas, ya ha ocurrido esto. La mayoría son ahora toca usarlas. Aplicar, toca aplicar, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Terminamos este primer bloque de preguntas. Antes, bueno, no se nos olvide nuestro café, que parece que era lo que nos había traído, ¿verdad? Bueno, en este momento damos paso a la redacción, que ha estado recibiendo preguntas de nuestros seguidores. Hola, Malbu, ¿qué pregunta tenemos para José Luis? Hola, buenos días. Muchas gracias, José Luis. Gracias por estar aquí y espero que nos dé tiempo a contestar todas las preguntas que estamos recibiendo. En primer lugar, bueno, yo creo que hay algunas que ya nos has contestado, pero bueno, yo aún así te las lanzo. En un mundo como en el que estamos viviendo y en un mercado como el que tenemos actual, en tu opinión, ¿crees que hay mucha oportunidad de empleo y de salida profesional para los titulados en las TIC? ¿Crees que es el momento? Por supuestísimo, es el momento
en donde estamos todos deseando que se apunte más gente a las carreras técnicas, que haya más gente autoformándose, que haya más conocimiento de lo que es el sector y se quiten algunos miedos de gente que piensa que esto es un mundillo de frikis y de gente rara, que sí que somos raros, pero somos en general cada vez más los que vivimos de un sector que genera muchísimas oportunidades, que transforman la vida de la gente. Por un lado, no solo porque estamos haciendo proyectos que habilitan cambios y mejoras a la sociedad, sino que gente que tenía otras profesiones, que no se ganaba bien la vida y que viene a nuestro sector y unos años después son gente valiosísima, experta, que tiene una carrera profesional súper exitosa, porque estamos en un sector muy fértil para la gente que le quiere poner ganas y quiere invertir en... Nosotros tenemos en nuestra compañía experiencias de muchísima gente que viene de carreras de ciencias, de los típicos pues, biólogos, etcétera, que han hecho carreras más de investigación y ahora han venido pues, al mundo del Big Data o han venido al mundo de los Data Science. Pero también tenemos experiencia de gente que pues, eran enfermeras o que eran periodistas o que en su profesión, desgraciadamente, ese equilibrio oferta-demanda no es igual de bueno, y 3 o 4 años después de empezar a meterse en nuestro sector, pues les ha cambiado la vida. Entonces, no sé cómo decirlo más veces, pero es un mercado donde falta muchísima gente y donde la gente vive relativamente bien, puede cambiar de empresa, puede cambiar de empleo, esa es la mejor salud de que uno tiene siempre esa tranquilidad de poder ir eligiendo y definiendo un poco su carrera, y a la vez lo ves con esas noticias macro de desempleo, con esos problemas, con esos ERES, con todo ese tipo de noticias, y dices, probablemente vivimos los unos y los otros demasiado lejos, porque si nos conociéramos un poco más, este sector atraería mucha más gente, ¿no? Pensando en un ingeniero de telecomunicación joven que está estudiando, bueno, todavía no sería del todo, digamos, ingeniero, ¿qué recomendación le darías? ¿Qué crees que le falta? ¿Cómo puede tener un currículum totalmente redondo? ¿El idioma? El idioma es fundamental. Yo me arrepiento de no haber vivido ninguna estancia fuera de España para mejorar mi inglés, por ejemplo. Creo que eso en nuestra gente actual, yo lo veo en mi compañía, es una de las grandes ventajas, ¿no? La gente que ha podido tener esa capacidad de desplazarse entre países tiene más oportunidades, aunque luego te quieras quedar en España, tenemos esa suerte de que luego podemos llevar desde aquí proyectos internacionales. Y luego yo lo que diría es que es un poco tópico, pero es un sector tan amplio que cada uno encuentre un poco más el trocito que más le gusta, ¿no? El sitio donde se sienta un poco más... Es imposible abarcarlo, pero ya no en el sector TIC ni en el desarrollo de software. En el desarrollo de software tienes que buscarte una parcelita pequeña en la que te guste estar, porque pues hay gente de seguridad, hay gente de la nube, hay gente de front, hay gente de 1000 cosas, y ahí también pues, hay esa parte vocacional que creo que es muy importante. Si hay algo que te gusta, pues te apetece leer de ello, te apetece cacharrear, te apetece probar, y en realidad eso con el tiempo se convierte en un complemento mucho mayor que todo lo que estudiaste en la carrera, porque al final, al ritmo al que va cambiando todo, el que está al día de algo, el que le gusta el hardware, el que le gusta la seguridad, el que le gusta algo, se acaba haciendo un experto en eso, y entonces creo que es bueno pues no tanto tener el currículum típico que piensas que le va a gustar a un tercero, sino el que es fruto de lo que a ti te apetece aprender. Creo que es muy bueno complementarlo con cursos que hay afortunadamente de todo tipo, muy fáciles, que nosotros tenemos algunas herramientas y suscripciones en la compañía, y lo que te das cuenta es, nuestra estadística es que hay muchísima gente que empieza muchos cursos, no siempre los acaban, pero es que lo que necesitan es la guía, en los primeros 5 capítulos, que les digan que esto depende de esto o que esto se hace de esta forma. La gente ya no busca tanto, oye, y si en vez de hacer 10 módulos hago 15, me dan la certificación, pero si es que la certificación no me hace falta. Lo que quería era que me enseñaran a hacer esto que me hace falta en el trabajo. Entonces, esa inquietud, con todos los materiales que hay ahora a nuestra disposición, pues como complemento a la carrera creo que es fundamental, ¿no? Encontrar esa vocación y buscar esos recursos adicionales, ¿no? Y la suerte es que todo eso se puede ir haciendo. Hoy la gente cacharrea con todo, pues hay muchísima gente que tiene su side project, que está metido en proyectos muy variados, y eso complementa muchísimo esa experiencia a cualquier formación más ortodoxa o más académica, ¿no?
Muchas gracias. Pues una más y ya. Estáis creciendo muchísimo, enhorabuena. También por ese motivo nos gustaría saber cuáles son los perfiles que más buscáis, cuáles son los más difíciles de encontrar. Si me escucharan mis compañeros me dirían, tenías que haberte llevado esta chuleta con todo. En España nos faltan más de 120 personas, en México más de 60, en Estados Unidos más de 40. Hay ciertos perfiles que nosotros le llamamos los mirlos blancos, es decir, muy difícil encontrarlos. Nos los quitamos unas empresas a otras, es difícil. Pero lo más importante es gente que no tiene ese certificado o esa especialización o esa última versión del framework de front o la certificación de Salesforce. Lo más importante es gente, para nosotros, que a largo plazo sabes que van a ser valiosos para la compañía porque se van a mantener actualizados, porque tienen la base, porque les gusta. Entonces, la gente se apunta a una oferta, pero nosotros intentamos luego entenderle, oye, ¿te has apuntado aquí? ¿Por qué? Porque has visto que es la que más se parece a lo que sabes hacer hoy, pero a mí lo que me interesa saber es lo que te gustaría aprender dentro de unos años. Entonces, al final acabas buscando gente que tiene una buena base. O sea, si tú le dices, es que vengo con React y tal, ya, pero de JavaScript has hecho, o sea, entiendes lo que hay debajo, te has metido en las tripas y al mismo tiempo que son gente que tiene esa base y le apetece aprender, le apetece evolucionar. Entonces, no buscamos, o sea, como todas las compañías de nuestro sector, ya no le damos tanta importancia a que la gente venga con el título universitario o con el título de FP o habiendo sido autodidacta desde los 14 años, eso va siendo cada vez más así. Pero seguimos buscando esa base, seguimos teniendo muchos universitarios. Y lo que buscas es esa gente que se ha preguntado, ¿esto por qué funciona? Ha cacharreado, ha probado cosas, le gusta leer, le gusta. Entonces, aunque si entran en nuestra web vean muchas ofertas, son como ejemplos de cosas que siempre hacen falta, pero perfiles que siempre vamos a necesitar. Pero cuando encontramos una persona decimos, este tío es bueno, tiene una buena base, no sabemos dónde encaja, ya le encontraremos el sitio que se venga. Al final buscas eso, buscas gente que a largo plazo sea con esa vocación y con esa base. Bueno, tenemos que ir terminando este interesante diálogo que quisiera recordar que en el Café Com podrá verse también en cualquier momento desde el canal de YouTube de nuestra asociación, de AID Madrid. Muchísimas gracias, José Luis Vallejo, por acompañarnos y muchas gracias a todos los que habéis estado asistiendo tanto presencialmente como de manera remota. Recordar que en el mail comunicación@aitm.com podéis enviar vuestras sugerencias de temas que se quieran tratar y de potenciales invitados para un Café Con. Hasta el próximo Café Con. Nos despedimos.